Buenas tardes. Estamos encantados de un domingo más poder llegar hasta tu casa y de saber que estás ahí. Y sí, estás en la retransmisión del culto de la iglesia Maranata, aunque hoy todo te parezca extraño. Hoy tenemos una grabación casera. En el programa de iglesia, hoy predica nuestro hermano don Arsenio, y don Arsenio pues entra dentro de la población de riesgo. Entonces no hemos querido que él salga a la calle para ir a la iglesia a predicar allí, y lo que hemos hecho es que nuestro hermano Abelardo ha traído su cámara y aquí está pues grabando en la casa de nuestro hermano Arsenio y doña Rosa, que les damos las gracias por su hospitalidad. Nos goza mucho saber que hoy vamos a tener una grabación pues más casera. Nos alegra mucho saber que detrás de las cámaras, frente a la pantalla, pues están nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, en Santa Marta de Tormes. Un saludo, un fuerte abrazo para todos, les echamos de menos, les extrañamos y nos alegramos de poder llegar hasta ustedes con este medio. También los hermanos de Barcelona, de la iglesia de Viladecans, la iglesia en la cual se congregan nuestros hermanos Alessandro y Cassandra. Sabemos que algunos hermanos, los que pueden, pues están viéndonos a través del internet. Bienvenidos también, nos goza. Y bueno, estamos un poquito enfadados con ustedes porque tienen por ahí a Alessandro y lo queremos por aquí, pero les perdonamos. Así también nuestros hermanos de la Iglesia El Camino, en El Hierro, un saludo fuerte para todos. Y nuestro querido punto de misión, Maranata Fuerteventura. Dios les bendiga a todos y cada uno. Y vamos a tener una oración para dar paso a nuestro hermano Arsenio, que es quien va a traer el mensaje. Padre bendito y Dios de los cielos, queremos darte gracias porque a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú nos permites, Señor, seguir predicando tu palabra. Gracias porque tu iglesia, sabemos que no es el local, tu iglesia somos nosotros como piedras vivas, oh Dios, y tú nos das la bendición de poder seguir evangelizando, de poder seguir edificando a los creyentes en tu palabra, oh Dios, y te ponemos en tus manos a nuestro hermano don Arsenio para que tú le uses, para que tú le bendigas, para que tú le des palabra tuya, oh Dios, en este día, y él pues sea un fiel transmisor de tu mensaje. Gracias por lo que tú has puesto en su corazón y él nos va a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y sin más, pues les dejo con nuestro hermano don Arsenio. Hermanos y amigos que me pueden ver, hoy me encuentro aquí ante ustedes para transmitirle a ustedes la palabra del Señor. La palabra del Señor está viva y vive por los siglos de los siglos, como dice el apóstol Pedro, que la palabra de Dios vive eternamente. Antes de empezar con la meditación de la palabra del Señor en este día, quiero pedir la dirección del Señor, aunque ya la pidió nuestro hermano Pedro, pero yo también quiero pedir la ayuda del Señor. Amado Padre Celestial, nos encontramos aquí reunidos en tu presencia para estudiar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibirla con gozo. No permita, Señor, que tu palabra vuelva a ti vacía, sino que lleve fruto en los corazones de todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Hoy tenemos la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo está diciendo aquí que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que si así no fuera, Él lo habría dicho. Para nosotros es un gozo saber que en la casa de Dios hay muchas moradas, y que allí hay una morada preparada para cada uno de nosotros. El Dios bendito de los cielos así ha querido hacerlo, porque nosotros por nuestra propia cuenta en ningún modo podíamos llegar a la presencia de Dios. El pecado nuestro nos ha separado de la presencia de Dios, pero nosotros, confiando en Cristo y recibiendo a Cristo, como Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados, sabemos que vamos a llegar a ese paraíso de Dios. Recordamos que el Señor Jesucristo dijo a aquel moribundo que estaba también en la cruz, que hoy mismo estará conmigo en el paraíso de Dios. Desde la antigüedad también los profetas escribieron acerca de este día del cual disfrutamos nosotros. Tenemos que tener en cuenta que dice Jesucristo que Él es el camino al Padre. Él dice: yo soy el camino al Padre. Cuando Él dice yo soy el camino, quiere decir que no hay más camino, solo el camino de Dios para llegar a Dios es Jesucristo. Tenemos un versículo en Isaías 35 y versículo 8, el cual voy a leer. Isaías 35, versículo 8, para que ustedes vean cómo 800 años antes de Jesucristo ya se estaba anunciando este camino del cual disfrutamos nosotros hoy. Dice así: habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay que tener en cuenta que aquí nos dice el profeta Isaías que para andar en este camino no se necesita ningún título universitario, ningunos estudios. Aunque sea un analfabeto, puedes andar en este camino. Dice Dios: por torpe que sea, no se extraviará. La verdad es que este camino que Dios ha puesto es un camino bastante fácil. Solo tenemos nosotros que ir a Él y Él nos recibe. Perdón. Nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11 y versículos 28 al 30, dice Jesucristo ahí haciendo un llamamiento a su pueblo. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay una promesa del Señor ahí. Nos está llamando y nos está diciendo que llevemos su palabra con nosotros y hallaremos descanso para nuestras almas. Esa es la promesa que el Señor da a su pueblo. Tenemos en la antigüedad también, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, Jeremías capítulo 6, y vamos a ver lo que nos dice
lo que nos dice aquí el Señor en Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová. Vemos que el profeta está hablando en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. También aquí el profeta nos está diciendo que si andamos en este camino hallaremos descanso para nuestras almas. Qué maravilloso es Dios. Nosotros nos hemos separado de Dios por el pecado, pero Dios siempre ha estado llamándonos para que vayamos a Él, para darnos vida. Tenemos también en la antigüedad un versículo por el profeta Ezequiel. Le voy a leer este versículo en Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Ezequiel 33 y versículo 11. Pueden abrir sus Biblias y buscarlo para que vean lo que dice Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, de su mal camino. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor lanza esta pregunta. Tienes el camino, tienes la vida, pero ¿por qué vas a morir? ¿Por qué quieres morir? Acógete a la vida. Hemos leído en Isaías, el versículo que hemos leído en Isaías nos dice que nos paremos en el camino, que hagamos un alto. Nosotros aquí en este mundo podemos decir que nos encontramos en una Y, andando en una Y. Cuando llegamos al centro de la Y, tenemos dos salidas. Una es la buena salida y la otra es la mala salida. Hay dos caminos nada más. El camino del paraíso y el camino de perdición. El camino del tormento eterno. Ahora nos dice aquí el profeta que nos paremos y miremos y preguntemos cuál sea el buen camino. Y dice el Señor, y andad por él. Eso dice el Señor. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, sino que llegará a un fin bueno, bonito y hermoso. El Señor Jesús nos contó una parábola diciéndolo de un caso sucedido pues ahí en Israel. Decía que habían dos señores, uno era rico, que tenía de todo en este mundo, y el otro era un pobrecito enfermo, pobre, que no tenía nada, no tenía ni que comer, nada. Y el rico se vestía de lino fino, de púrpura, porque lo tenía todo. Y hacía banquetes con esplendidez cada día. Pero resulta que a todos nos llega el final de nuestros días. Le llegó el final a aquel pobrecito y murió. Pero nos dice el Evangelio de San Lucas en su capítulo 16 y versículo 20, nos dice que cuando murió Lázaro, aquel pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la gloria de Dios, a ese paraíso que Jesucristo dijo a aquel moribundo que estaba en la cruz junto con él. Este hombre fue rico porque llegó al paraíso de Dios. Pero claro, también al rico le tocó también que un día tenía que partir de este mundo. Pero con el rico fue completamente diferente. Cuando el rico murió,
no hubieron ángeles para llevarle también al paraíso. No, 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 no. El rico, nos dice el Señor Jesucristo, que fue sepultado en aquel lugar de tormento. Y cuando ese hombre abrió los ojos del Espíritu, vio a Lázaro en la gloria de Dios, junto con Abraham, ese gran siervo de Dios. Y él pidió ayuda para sí mismo. Pidió una gota de agua, no pidió un vaso, pidió una gota de agua para que mojara su lengua, porque estaba atormentado en aquella llama de fuego que le atormentaba y no le consumía, pero le atormentaba siempre por los siglos de los siglos. Qué pena que estas cosas sucedan. Perdón. Nos dice el Señor que los ángeles están al servicio de las personas, de los herederos de la salvación. Leyendo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 14, nos dice ahí que los ángeles son seres creados al servicio de los que serán herederos de la salvación. Y esto lo vemos cuando Jesucristo nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles también están ahí para cuando lleguemos nosotros, los redimidos por el Señor. Yo sé que el Señor enviará también sus ángeles para llevar mi espíritu al lugar que el Señor preparó para mí en los cielos. En la palabra que hemos leído del Evangelio de Juan, él dice el Señor que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que si así no fuera, pues él lo había dicho. Confiamos nosotros en esas moradas eternas, esas moradas celestiales que el Señor Dios bendito de los cielos ha preparado para nosotros en su día, cuando Él tenga bien llamarnos a su gloria. En el mundo, según nos cuenta el Señor Jesús, hay esos dos caminos. El Señor dice que uno es amplio, donde camina mucha gente por él, y que hay otro que es angosto, que es estrecho, que es pequeño, y que son pocos los que lo hallan. Pero dice que ese es el que conduce al cielo. Nosotros a veces cuando les hablamos a ciertas personas, pues cierran el oído, cierran su boca y no quieren saber nada. No quieren saber nada de Dios, pero sí tienen que saber que un día van a dejar este mundo y que un día van a tener que rendir cuentas a Dios. Y eso es muy delicado. El Señor nos dice: párate en el camino, haz un alto y mira cuál es el verdadero camino y anda por él. Que tú no lo sabes, pregunta a quien lo sepa. Hay quien ha estudiado bastante la palabra de Dios y te puede guiar. Pero si tú cierras el oído, cierras tu corazón y no quieres saber nada, eres responsable delante de Dios. Eres responsable ante Dios. Nos dice en la antigüedad, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 20, nos dice allí la palabra de Dios, que no hay hombre en el mundo que siempre haga el bien y nunca peque. Que no hay ningunos. El apóstol Pablo dice, no hay ni siquiera uno justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Todos somos pecadores y todos tenemos que sentirnos pecadores ante Dios. Pero por la gracia divina de Dios somos salvos. Ya lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras buenas
que nosotros hayamos podido hacer aquí en este mundo, que siempre es bueno hacer buenas obras aquí en este mundo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Si no hacemos lo que nos manda Dios, no somos sus discípulos. Tenemos que obedecer lo que nos dice Dios para poder ser sus discípulos. Dios nos ha dado una gran bendición. Nos dice en el Evangelio de Juan, nos dice Jesucristo ahí en el capítulo 15, que Él, Jesucristo, es la vid verdadera, y que nosotros somos los pámpanos, nos dice Él. Para nosotros es una gran bendición saber que Dios nos ha colocado en la vid verdadera. Ahora bien, nosotros también, para poder ser pámpanos aceptados por el labrador, tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar fruto, porque si no llevamos fruto, vendrá el labrador con la tijera y podará esos pámpanos que no llevan fruto. Esos somos nosotros. Si no llevamos fruto ante Dios, un fruto bueno, entonces eso va mal delante de los ojos de Dios. Cuando el hombre hizo el mal y pecó y se separó de Dios, todos los males le vinieron. Hoy en día están viniendo muchos males sobre la tierra, todos lo vemos. En todas las partes del mundo, hoy por hoy, hay unas dificultades sanitarias muy grandes para todos. ¿Y qué dice Dios? Que cuando el sol sale allí, sale sobre buenos y sobre malos. Pues cuando viene una epidemia de estas, viene para todos, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. Y Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y claro, estas son cosas que nos afligen a todos, y a todos nos causa mucha pena, mucho dolor ver lo que está sucediendo en el mundo. Ahora bien, el Señor Dios de los cielos nos ha prometido que cuando partamos de este mundo vamos a estar en un paraíso. Ese es el que tenemos que buscar. El profeta nos dice: cuando veas ese camino, el buen camino, anda por él. La respuesta del pueblo fue que no andaban. Les dijo redondamente al profeta: no andaremos. El pueblo es muy rebelde, el pueblo es muy rebelde. Una vez, cuando en las pocas veces que Jesucristo visitó la ciudad de Jerusalén, en Betania había una familia compuesta por 2 hermanas y un hermano, a los cuales amaba Jesús. Jesús también en aquella casa se encontraba muy amado por aquella familia, aquellas 2 hermanas y aquel hermano. Pero ocurrió que enfermó el hermano y murió. Y Jesús no estaba allí. Cuando Jesús vino, una hermana, María, fue donde estaba Jesús y recibió a Jesús. Y entonces ella vino y le dijo a la hermana: el maestro está aquí y te llama. Ella se levantó corriendo y fue donde estaba él. Jesús también te está llamando hoy. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero el hombre hace el oído sordo. El hombre no quiere casi saber de Dios. Pero un día, a lo mejor cuando quieres saberlo, puede ser demasiado tarde. Tenemos un versículo en el libro de Hebreos que nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez mañana puede ser demasiado tarde. No lo sabemos, porque ninguno de nosotros somos dueños del futuro. Somos dueños del presente, y el pasado está.
pero el futuro no lo sabemos. Si oyeres hoy esta predicación de la palabra de Dios, recibe a Jesucristo y vivirás. Si no lo haces, no vivirás. Te voy a leer unos versículos en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, el primer capítulo. Y verás aquí lo que te dice Dios. En el primer capítulo, en primera de Juan. Nosotros, como hemos pecado, por el pecado estamos separados de Dios, pero tenemos la misericordia de Dios que nos acerca por medio de Jesucristo. Mirad lo que dice el primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que yo he pecado, soy culpable del pecado que he cometido, pero tengo la sangre de Jesucristo que lava mi alma, y de esta manera mis pecados son borrados. El versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. En el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 de esto mismo de Juan, nos dice lo siguiente: hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si quieres ver a Dios, tienes que ponerte en este camino. Jesucristo es el camino para llegar a Dios. No hay otro camino. Si quieres ver a Dios, tienes que ponerte en este camino y no desviarte ni a diestra ni a siniestra. En el capítulo 5 de esta epístola de Juan, del versículo 10 al 13, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si creéis en el nombre del Hijo de Dios y lo recibís en tu alma, tienes la vida eterna. Si estás por otros caminos, no verás la vida eterna. Irás a acompañar al rico allí en aquel lugar de tormento. Es mejor que hagas como Lázaro, que busques el paraíso de Dios, para cuando llegues ahí, los ángeles te lleven al lugar que el Señor ha buscado para ti. No lo olvides. Pablo dice que así como hay un Dios, hay también un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otro medio, otra forma de llegar a Dios, solo por Jesucristo. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9, dice Jesucristo ahí: yo soy la puerta del cielo. El que por mí entrare será salvo. Si buscas la entrada por otro conducto, no vas a entrar en el cielo, porque la puerta es Jesucristo, es la puerta. Él lo dijo, que eres la puerta del cielo. Busca esa puerta y vivirás. Si no lo haces, no verás la vida, sino que verás aquel lugar de tormento que hay allí para aquellos que no creen y para aquellos que sirven a otros caminos que realmente son puestos por los hombres. El camino de Dios es Jesucristo, no hay otro camino. Busca a Dios y vivirás. Si no buscas a Dios, no vas a vivir. Ya ves que desde la antigüedad se estaba anunciando de parte de Dios este camino que dice el profeta que será llamado camino de santidad. Jesucristo es el Santo de Dios, el mismo Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Si estás oyendo esta palabra de Dios, obedece a Dios y vivirás. No te dejes guiar por tu propio pensamiento. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino es vuestro camino. Por eso nos manda que nosotros miremos el camino, que hagamos un alto en nuestra vida y marquemos la ruta así al paraíso de Dios. Si no lo hacemos así, no veremos a Dios. Y es una pena que las personas se pierdan. Hemos leído en el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice a su pueblo que ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué tienes la vida? Acógete a ella y vivirás. Pero el hombre siempre se ha mantenido rebelde. En una de estas pocas veces que Jesús visitó Jerusalén, en el Monte de los Olivos, después de venir de Betania para llegar hasta lo que era Jerusalén, desde lo alto del Monte de los Olivos se ve toda lo que es la explanada de las mezquitas y se ve todo lo que era el pueblo de Israel en aquellos momentos, lo que era Jerusalén. Y el Señor Jesús se queda parado en el Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén y dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados de parte de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no habéis querido? Dice el Señor. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23 y versículo 37. Ahí el Señor dice este lamento de su pueblo Israel, de Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Este pueblo, cuando Jesús vino allí, que fue recibido con palmas, fue recibido con aplausos: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero este pueblo 5 días después estaba pidiendo su muerte. Aquí vemos lo que es el hombre, aquel pueblo pidiendo la muerte del justo, del Hijo de Dios, para que le crucificaran. Y así ocurrió.
De hecho, fueron culpables de la muerte del Señor, aunque así estaba profetizado que tenía que ocurrir. Así ocurrió, pero eran responsables de la muerte de Él. Eso no se lo quitaba nadie. Así, hermanos y amigos que me escuchan, obedecer a Dios y viviréis. Si no vais por el camino que Dios ha puesto para llegar hasta el cielo, al paraíso de Dios, pues iréis a acompañar al rico en el lugar de tormento por toda la eternidad. Nos dice la palabra de Dios que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Recibe a Jesucristo y vivirás. El Señor nos bendiga a todos ricamente y nos acompañe todos los días de nuestras vidas. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor y Padre, gracias Padre bendito por tu palabra santa. Gracias Señor por haberla hecho llegar hasta nosotros. Bendícelo en cada corazón de aquellos que la oyen, Señor. Padre Santo, en ti confiamos y confiamos en que un día vamos a estar en ese paraíso que tu Hijo Jesucristo preparó para cada uno de nosotros. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.